digo que van a tener 3 horas ahí en clase. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar el tema del maltrato infantil en una proceso de 50 minutos para que se minutos. El maltrato infantil es una forma de violencia contra la niñez. La violencia contra la niñez se divide en 3 grupos. Violencia que ocurre en la vida intrauterina, violencia que ocurre en entornos institucionales y violencia que ocurre en entornos sociales. Entonces, el maltrato infantil es una forma de denominar la violencia que sufren los niños al interior de sus familias. ¿De acuerdo? Eso es como una forma sencilla de definir el maltrato infantil. ¿Cuál es el prototipo de la violencia institucional? ¿Cuál dirían ustedes que es el tipo de violencia que típicamente ocurre en las instituciones contra la niñez o contra los adolescentes? El tipo debe ser público, ¿de acuerdo? Eso es. Y un ejemplo de violencia social que sufre un niño o un adolescente. Desnutrición sería que ¿dónde ocurre la desnutrición? ¿Dónde se desnutren los niños? En la familia, por lo tanto, pues en la familia. Si asumimos que el niño se desnutre no porque está enfermo, sino porque no le da comida. ¿Estamos? Entonces, denme un ejemplo de violencia de tipo social. A ver, por favor, estoy viejito, no vengo muy bien. Discriminación, por ejemplo, no sé, migrar. ¿Sí está claro? La explotación sexual y comercial, que son como 6 variables que son parte de la violencia social que sufren los niños, entre muchas otras expresiones, por ejemplo, los niños vinculados a la guerra, etc. ¿Sí? Y el maltrato infantil es la violencia que sufren los niños al interior de los hogares. ¿De acuerdo? Y hay 4 categorías clásicas y hay unas categorías especiales. Las 4 categorías básicas son violencia física, violencia emocional, negligencia y abuso sexual. Y cada una de esas categorías tiene como distintas expresiones. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes de esa violencia que sufren los niños al interior de las familias, ¿cuál es la más grave para el desarrollo? Levanten la mano los que voten por la violencia física. Que la forma más sencilla de violencia física es el golpe con la intención de disciplinar. ¿De acuerdo? A ustedes que aquí levanten la mano, quienes casaron cuando eran niños en sus casas. Tenemos más del 50%, yo diría que por ahí al menos un 60% de a quienes no recibieron nunca ningún golpe en su casa. Vamos mejorando como sociedad, ¿de acuerdo? Porque lo ideal sería que una pregunta como esa, lo chévere sería que la respuesta fuera 0. ¿De acuerdo? 0 golpes, porque hasta ahorita realmente no existe ningún estudio sólido, científico, publicado en revistas globales y que sustente una evaluación científica que demuestre que golpear a los niños tiene un beneficio para el desarrollo.
0. ¿De acuerdo? Entonces, golpear a los niños. Y si yo le pregunto más o menos al 60% que levantó la mano, como ¿quiénes de ese 60% consideran que esos golpes que recibieron fueron maltrato infantil? Levanten la mano. Solo una persona. Interesante. Súper interesante porque de entrada lo que yo digo es, en ustedes, en términos de esta indagación muy superficial que estamos haciendo, hay un proceso de validación de la violencia. ¿Sí está claro? Porque si yo no lo entiendo como algo negativo, finalmente lo estoy validando. ¿Sí? Y entonces, eso es muy complejo porque cuando nosotros validamos la violencia, validamos los ciclos intergeneracionales de violencia. ¿Me están siguiendo? Porque yo puedo ser crítico con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con mi abuelo, con quien me crió, y decir, mire, yo adoro a mi papá, ¿sí? Hizo esto y esto y esto, bueno, pero no estuvo chévere que me casara. Eso no le quita el amor que yo soy. ¿Sí está claro? Pero sí me pone a mí en una postura muy distinta en términos del relacionamiento con mi historia de vida y con lo que puede estar pasando conmigo y sobre todo con lo que yo puedo hacer a futuro, sea como papá, mamá o en cualquier otro proceso de relacionamiento conmigo. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, fíjense que en esta, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la enfermedad o problema de salud de mayor prevalencia en la niñez? Entendiendo la niñez, todo lo que va desde el primer minuto de vida hasta los 18 años. Todo eso es niñez, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de salud? La enfermedad más prevalente. ¿Ustedes qué dirían? Yo voy a ver si hay otra cosa acá. Voy oyendo. Si yo pregunto cosas, le pueden preguntar a Google, pero es chévere que lo busquen de su cabeza. ¿Qué se les ocurre que es la enfermedad que tradicionalmente nosotros consideramos como la más? ¿La respiratoria cuál de la respiratoria? El 10%. Entonces, sí, ¿y cuál es la crónica más frecuente? El asma, están por ahí, más o menos ¿qué prevalencia? 10, 11%, algo así, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ustedes aprenden clásicamente como lo más frecuente en términos de enfermedades crónicas. ¿Sí? Ahora bien, el maltrato infantil, por definición, es una enfermedad crónica o es una condición de salud. Y recuerden que la condición, para definir una condición de salud como crónica, usualmente trabajamos el periodo de 3 meses. Entonces es como el estado. ¿De acuerdo? Por eso es que el maltrato, en términos de sus elementos constitutivos, es decir, lo que es, uno diría, en primera instancia, es una condición crónica. En segunda, ya acabamos de decirlo, ocurre al interior de los hogares. Como tercer elemento, es producido por quien tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a los niños. ¿Sí está claro? Y además se da dentro de un contexto de relacionamiento muy particular, que es que
que en general, por definición, todos los niños y adolescentes tienen una relación de dependencia, sea económica, sea nutricional, sea física, sea emocional con sus cuidados. ¿De acuerdo? Si alguien le dice a uno una grosería, un desconocido, una desconocida en el Transmilenio, y le dice a uno una cosa fea, por cualquier cosa, ¿qué importancia le da uno a eso? Cuando acá se puede decir groserías, cuando yo pregunto por qué quejas se ponen, dicen, no, este profesor es mal hablado. Pero uno cuando dice, pobre y sale. ¿Sí está claro? Pero si a uno le dice una cosa muy fea, su papá, su pareja, su mejor amigo, ya el impacto es distinto. ¿Sí está claro? Entonces, si les pregunto cuál de las 4 categorías grandototas estamos diciendo que constituyen maltrato, negligencia, abuso físico, abuso sexual y abuso emocional, ¿cuál es la más dañina para el desarrollo? Levanten la mano los que voten por maltrato por negligencia. Levanten la mano los que voten por maltrato físico. Levanten la mano los que voten por abuso o violencia sexual. Levanten la mano los que voten por abuso emocional. ¿Okay? Entonces, lo que la ciencia dice es que el maltrato más dañino para el desarrollo es el maltrato. Sí, eso es una apreciación bastante, digamos, adecuada y quisquillosa, ¿sí? Porque también hay bastante consenso en que, en general, los 3 otros subtipos de maltrato, ninguno puede entenderse sin que de la mano haya un abuso emocional. ¿Sí está claro? Pero con esto del abuso emocional, por ejemplo, hay lo que se quiere decir es que hay unas categorías, unas subcategorías que son específicas. Por ponerle 2 o 3 ejemplos. Si un niño o una niña se le exige algo que sobrepase sus capacidades biológicas y del desarrollo para hacer algo que aún no está preparado, ¿cómo clasificarían ese tipo de maltrato? Emocional. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que usted le va a exigirle un entrenamiento de control de esfínter a un tipo de 14 meses. ¿Está preparado un atacante de 14 meses para controlar sus esfínteres? Claramente no. ¿De acuerdo? Entonces, ese, por ejemplo, es una forma específica de abuso emocional. ¿Estoy siendo claro? Entre varios ejemplos, un niño, por ejemplo, que en una época yo trabajé con crianza con delincuentes, es decir, hicimos como una investigación de cómo es que los delincuentes trabajan, enseñan la crianza a sus hijos. Y por ejemplo, algunos de ellos cogieron a sus hijos y se llevaban a sus hijos para entrenarlos a delinquir. ¿De acuerdo? ¿Ustedes dirían que es un maltrato? ¿De qué tipo? ¿De acuerdo? Porque hay una transmisión de unas normas, de unas reglas sociales que son contrarias a unos acuerdos sociales que todos tenemos. ¿Sí está claro?
y finalmente el niño va a apreciar una serie de elementos que en términos de su desarrollo, de su integración a la sociedad, le van a generar problemas. ¿De acuerdo? Pero para el desarrollo, realmente lo más deleterio es el maltrato por negligencia. Fíjense que la inmensa mayoría de acá levantó la mano por abuso sexual. Y no es que el abuso sexual no produzca daño, mire, todos los maltratos producen daño, todos. ¿De acuerdo? Pero realmente lo que se sabe en términos de, y particularmente cuando la negligencia ocurre en los primeros 2 años de vida, y más si es negligencia emocional, específicamente emocional, porque la negligencia es de distintos tipos, ¿de acuerdo? Realmente el daño en términos de la formación de la psicología del ser es muy dañino. La formación del vínculo, de esa conexión. Yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quiénes son importantes? Es decir, para ustedes, ¿quiénes están en su vida? ¿Quiénes más o menos meten la ficha por ustedes? Entonces, en su cabeza dicen, mi mamá, mi papá, mi pareja, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero no es cualquiera el que tiene una relevancia psíquica en términos de ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el maltrato? El maltrato es uno de los problemas, no es el único, por supuesto, pero es uno de los problemas crónicos que es muy prevalente, que nosotros le tenemos como un rango de menos valor, por ejemplo, del que le damos al asma. No es que el asma no sea importante, sí que lo es, ¿de acuerdo? Pero si estuviéramos hablando de maltrato físico o de abuso físico, en el mundo eso pasa el promedio del 60% fácil, ¿de acuerdo? Sumado como todas las poblaciones, y uno dice, eso está muy por encima de lo que es el asma, ¿de acuerdo? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en Colombia, ¿cuál es el déficit en términos de oligoelementos que sobrepasan el 11% del asma? Y uno dice, por allí arriba fácil está el zinc, después está el calcio, después está el déficit de hierro, después la anemia en términos de prevalencia concretas para niños numerosos. ¿Está siendo claro? Y esto es importante porque uno más o menos debería tener dentro de su formación unos elementos en el cual debe orientar el diagnóstico en términos de qué es lo importante que yo conozco, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del maltrato infantil, punto número 1, es difícil en principio, ¿de acuerdo? Porque no siempre está claro. Por ejemplo, que ya están muy sensibilizados al abuso sexual, les pregunto, más o menos de lo que dice la literatura en el mundo, de 10 niños abusados sexualmente, ¿sí?, en la niñez, ¿cuántos de esos nunca lo contaron? 8. Deme un número. 8. 9. Digamos, al menos 6 no cuentan, probablemente el número sea 7. ¿De acuerdo? Es decir, solamente en general, alrededor de 30 o un poquito más de los niños que sufren violencia sexual. ¿Sí? Y eso es importante, porque dice uno que nos pasa desapercibido a nosotros. Es decir, no nos llega a la institucionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, la escala de clasificación diagnóstica, recuerden que yo les digo que el acto médico nuestro empieza siempre con una primera meta volante. La primera meta volante, cuando
cuando llega cualquier consultante a nosotros, es que nosotros hacemos una hipótesis de trabajo. Llegamos a una especie de, le llamamos a eso una impresión diagnóstica, ¿sí? O un diagnóstico clínico inicial. Esa es la primera vez, ¿de acuerdo? Entonces, esa meta respecto del maltrato, nosotros la trabajamos en términos de 5 categorías. ¿De acuerdo? Y fíjense que eso es súper interesante porque ustedes cuando hacen un diagnóstico ponen ¿hay asma o no hay asma? ¿Sí está claro? O hay una bronquiolitis o no tengo la bronquiolitis como opción. ¿Sí estamos? Pero en maltrato manejamos una categoría distinta, siendo todo esto hipótesis de trabajo. Entonces decimos, yo descarto razonablemente el maltrato, o pienso que la probabilidad del maltrato infantil, cualquier expresión que sea, es poca, o realmente no tengo la más remota idea si esta vaina puede ser o no maltrato. Digo, estamos en una zona indeterminada, o al revés, decimos tenemos una alta probabilidad de maltrato o confirmo. ¿De acuerdo? ¿Nosotros con qué como confianza podemos descartar el maltrato? ¿Qué dirían ustedes que la probabilidad de decir no, esta vaina no es maltrato? ¿Qué creen que es eso? ¿Alto o relativamente bajo? Es relativamente bajo, ¿verdad? Supongamos que les consulta una bebecita de 3 años, se le llevan a la consulta de urgencia porque tiene una lesión o unas lesiones en la región vulvar. ¿Con qué? Denme un ejemplo de cuál sería una lesión en la cual ustedes dicen yo la veo y descarto el maltrato, descarto abuso sexual. Por ejemplo, es muy frecuente que lleguen bebecitas o bebecitos a los servicios de urgencias con lesiones y uno las ve, es un molusco contagioso. ¿Han oído hablar del molusco contagioso? ¿El molusco contagioso tiene alguna relación con abuso sexual? Ninguna. Ninguna. ¿Sí está claro? Uno ve y dice, esto es un molusco contagioso, uno dice, cero relación. No estoy hablando de lesiones verrugosas, ¿de acuerdo? No estoy hablando de lesiones por papiloma, por virus del papiloma. Estoy hablando de molusco contagioso. ¿Sí está claro? Pero realmente uno pocas veces en esta cosa de acercarse a un diagnóstico uno puede descartar o confirmar el maltrato. ¿Sí está claro? Por supuesto, algunas veces uno lo constata y ahorita yo les voy a pasar algunas cosas relativamente rápidas para ilustrarles. Entonces, en la práctica, cuando uno tiene una posición, esto es aplicando esta categoría ya a la categoría de abuso sexual. Entonces yo digo, abuso sexual descartado, poca probabilidad de abuso sexual o sin consenso. Y fíjense que aquí la categoría de abuso sexual indeterminado, algo así como que yo no sé, ¿qué pasó con la categoría respecto a la anterior? Se metió, en la práctica se metió dentro del color rojo. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la protección de los niños, cuando yo tengo dudas, asumo que. ¿De acuerdo? Para evitar que el niño se vaya y, por ejemplo, regrese por una lesión fea. Por ejemplo, los casos de maltratos fatales, es decir, la definición clásica de maltrato fatal obviamente son los niños que mueren por maltrato. Si yo les pregunto a ustedes,
¿cuál es el porcentaje que la literatura reporta de niños que en el último mes han consultado a un servicio de urgencias y que luego regresan muertos a los hospitales en los últimos 30 días? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuánto es el porcentaje de niños que llegan a un servicio de urgencias y luego al mes ya están muertos? 15%, dice por acá, 2%, dice por acá. ¿Cuánto? Más o menos alrededor del 33%. Es decir, 10 de cada niño que consultan por motivos de consulta relacionados con mortalidad infantil, en 7 de ellos el niño se va y nadie pensó la posibilidad de que estuviese siendo víctima. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso nos dice, wow, tenemos como una responsabilidad importante de que, por ejemplo, de evitar muertes, etc. Entonces, un alcantico de 11 meses del sexo masculino se cayó del comedor, quedó privado. A las 24 horas está sin alteración del estado de conciencia, no tiene vómitos. La caída fue desde el comedor, seguido de llanto intenso, tuvo como un episodio de apnea, de hipotonía, palidez cutánea y cianosis peribucal. Este es el familiograma, una mamá cabeza de familia, 2 parejas, la segunda pues separada y la apoya una madrina en un proceso de acompañamiento con el Consejo de Pediatría. En el servicio de urgencia se le encuentra un cefalohematoma o un turupe en la cabeza de 2x2 en la región temporal izquierda. No encontraron otro tipo de lesiones y en la radiografía encontraron una fractura que ustedes la ven acá, una fractura parietal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué probabilidades dirían ustedes que hay allí de que ese lactante tenga que esa fractura parietal no fue que el niño se cayó de la mesa del comedor, sino que lo cayeron contra la pared o contra la misma mesa del comedor? ¿Cuál dirían ustedes que es? ¿Es alta, es baja, es despreciable, es nada? Indeterminado. ¿Y qué elementos deberíamos tener nosotros en la cabeza para poder hacer una aproximación? ¿Estoy bien claro? Entonces, esa aproximación diagnóstica se define en términos como de probabilidad de prueba. ¿Sí está claro? Si yo les digo a ustedes, llega un bebecito de 3 añitos con una tos de 10 días de evolución, no tiene antecedentes de episodios de tos persistente, no hay otros síntomas asociados solo a la tos. ¿Qué probabilidad hay de que tenga una tuberculosis? Uno diría, en principio ninguna, porque por definición, por ejemplo, lo que ustedes manejan para adultos de tos crónica indicativa de explorar tuberculosis son 15 días, en pediatría son 21 días. ¿Sí está claro? Y uno dice, está bastante lejos de, no tiene otros síntomas, no tiene enflaquecimiento, no tiene fiebre, no tiene ganglios. Y uno dice, para tuberculosis, pues yo no voy a mandarle ninguna prueba diagnóstica en términos de la tuberculosis.
¿Sí está claro? Ok. Entonces, para este caso en concreto, ustedes tienen un niño que se cae de una mesa y más o menos están diciendo que tiene 1 metro de altura. Entonces, en la cabeza, ¿qué tienen que tener? ¿Cuáles son las probabilidades de que ustedes pruebas? ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? ¿Qué es importante en términos de estructuras craneanas en relación con caídas? ¿Eso ya sirve? Muchas gracias. Con relación a las caídas, ¿de acuerdo? Hay un concepto que es lo que se define como una caída de altura, ¿de acuerdo? Entonces, una caída de altura significa que la probabilidad de que ocurra particularmente una lesión intracraneana es significativa. Y esas caídas de altura han cambiado a través de los años. Entonces, la definición clásica que se tenía de una caída de altura era una caída que se ocurría después de 1,20 metros. Eso en los últimos estudios, en las últimas revisiones que se hicieron, se cambió, porque se demostró que no era tan bajita. Por eso hoy en día la gente que trabaja, los Child Abuse Pediatricians, trabajan con metros incrementales para definir una caída de altura. Y entonces, lo que nosotros sabemos es que en principio una caída de no altura, es decir, una caída de menos de 1,50 metros, tiene una probabilidad que no va más allá del 3% de producir una fractura simple craneana. ¿Me están siguiendo? Entonces, una fractura simple craneana es ¿qué? Como esa que ustedes están viendo allá. ¿Sí? Es una fractura parietal, lineal, no está desfasada, no tiene zigzag, en principio no pasa la línea media, es decir, no compromete otro hueso craneano. ¿Sí está claro? Entonces, ustedes dirían, respecto del caso que nos están mostrando, la probabilidad preprueba en términos de un bebecito que se cae, que uno toma la entrevista y le dice, bueno, es que estaba acá, y uno pues pregunta, cuénteme cómo fue que se cayó, hágame el performance de la cosa, y uno dice, pues sí, se cayó una... Y 3% es una probabilidad lógica. Es muy baja. ¿Sí está claro? Y uno dice, wow, en términos de probabilidad preprueba, tengo poco chance de que esto sea una fractura abusiva. ¿De acuerdo? Por estadística. Pero ustedes tienen que sumar otro dato para intentar darle mayor confianza al diagnóstico. Con los datos que le he dado hasta ahorita, ¿cuál otro dato clínico serviría a ustedes para reafirmar y estar relativamente tranquilos en que en principio no están pensando en una fractura abusiva? ¿Qué se les ocurre? Que no había otras lesiones. ¿Perdón? Que no había otras lesiones. Que no había otras lesiones, muy bien, eso es un buen dato. No encontró otra lesión en el cuerpo, sin duda, muy buena aporte. No es el más potente, pero es una de las cosas que nosotros debemos explorar. Si adicional al motivo de consulta encontramos otra lesión en el cuerpo que nos explica en términos de lo que nos están diciendo. ¿Sí está claro? Porque cuando les llega un niño con una posible lesión en términos de una lesión secundaria al maltrato físico, ¿por qué llegan los niños? Por el motivo de consulta tuvo un accidente y se quebró. ¿Sí está claro? Pero de los datos que les he dado, ¿cómo se llama? Astrid. Además de lo que Astrid dijo de que no hay otras lesiones que se les ocurren.
El estado nutricional. ¿Perdón? El estado nutricional. El estado normal. ¿Y si hubiera estado desnutrido, qué? ¿Qué tanto le incrementa la sospecha? ¿Cuánto es el porcentaje en el país de inseguridad alimentaria? ¿Sí está claro? Esa cifra siempre la manipulan los gobiernos, particularmente últimamente ha venido siendo manipulada aún más. Bueno, ahorita nos están echando el cuento que es que la inseguridad alimentaria está cerca de acuerdo. No sé si el profe Javier tiene el dato, algo así como 33% en el país, y uno dice, eso no, porque siempre habíamos estado por encima del 50% de inseguridad alimentaria fácil, y en las regiones periféricas y rurales aún más altos. Pero no es un dato fuerte, ¿sí está claro? Pero siempre hay que explorar, porque ese es un dato que sí puede apuntar a la posibilidad de matar con negligencia si las familias tienen condiciones para darle suplencia de comida a los niños. Pero ¿qué otro dato importante les dimos? Bueno, lo llevó a urgencias y entonces dice uno, por ejemplo, eso es un dato importante. Porque si uno tiene una lesión importante, tenemos una fractura, por decir algo, una fractura de un hueso largo. ¿Ustedes creen que una fractura de un hueso largo en un niño debe ameritar o no la consulta a un servicio de urgencias? Dice que no, sí, necesariamente sí. ¿De acuerdo? Si no lo lleva, es muy raro que no lo lleve porque finalmente hay cosas que cambian. Es muy difícil que finalmente una fractura no vaya a presentar una alteración funcional. Pero ahí el dato más importante, alguna vez pasa que el niño no llega a los servicios de urgencia, sino el dato más importante es la consulta. ¿Sí está claro? Porque la consulta tardía le dice a uno el temor que tiene la gente de consultar por la posibilidad de que tal cosa, que me indaguen, etc. Entonces, ahí tenemos algunos problemas importantes. Uno es que los conceptos de consulta tardía pueden cambiar de acuerdo con las condiciones socioculturales donde se está viviendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo típico, ¿cuál es? Las quemaduras. Un niño se quema, ¿qué hace la familia pobres? Primero lo llevan a la farmacia más cerca que tiene ese lugar, a ver qué le pone. ¿Sí está claro? Al menos que sea una mega quemadura. Pero con frecuencia pasa eso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno tiene que tener un poquitico de... Por eso es que el mandato plantea un escenario de incertidumbre que no siempre las cosas son como tan claras. Pero como tenemos que avanzar, yo les dije que el niño había consultado por un hinchazón en la cabeza, del lado para el izquierdo, del lado en que está. ¿De acuerdo? ¿Eso qué les dice? Es que hay un sangrado, que es un sangrado reciente. ¿De acuerdo? ¿Eso les baja el nivel de alerta o les sube el nivel de alerta? Les baja el nivel de alerta. ¿Estoy siendo claro? Por eso que si uno no encuentra ninguna otra cosa, entre otras de las que ya dijeron que el niño está bien nutrido, etc., ¿no? Es con un hematoma entonces sucareal, uno puede decir que en principio puede tener una poca probabilidad de abuso físico y eventualmente si no encuentra nada, uno puede mandar al niño para la casa relativamente tranquilo. ¿Sí está claro? Porque lo importante es trabajar los criterios de cuál es la probabilidad en términos de capacidad diagnóstica de los elementos clínicos que nosotros tenemos. Y para eso el dato más importante desde el punto de vista epidemiológico es que las pruebas tengan valores predictivos negativos muy bajos. ¿Sí está claro? Es decir, que si uno descarta
una serie de elementos, uno dice, yo con tranquilidad puedo mandar este libro a mi casa. ¿Me están siguiendo? Entonces, por definición, los traumas craneanos abusivos en los niños, particularmente en los niños chiquitos, van a producir lesiones intracraneanas. ¿De acuerdo? Y las lesiones intracraneanas varían dependiendo del tipo de lesiones. Pero las más significativas son los soldados intracraneanos. ¿De acuerdo? Y el peso en términos de probabilidad diagnóstica para uno sospechar un trauma craneano abusivo va a depender en primera instancia del tipo de sangrado de la cabeza. Y recuerden que hay hematomas subdurales, hay hematomas epidurales, hay hematomas intraparenquimatosos y hay hematomas suprarrenales. ¿De acuerdo? Y de esos de lejos, el que tiene una probabilidad que siempre le alerta a uno la posibilidad de que puede haber un trauma craneano abusivo son los hematomas subdurales. Entonces, en principio, como acción, cada vez que yo tengo un hematoma subdural en un lactante, ¿sí? Eventualmente tengo que alertar la posibilidad de que el bebé haya tenido un trauma craneano abusivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la lesión típica en términos de un trauma craneano abusivo en un lactante es un hematoma subdural secundario a los procesos de usar su ¿vale? Este es el bebé, papá, la mamá le da rabia y ya le digo que no llores. Lo sacude, ¿de acuerdo? Cuando lo sacude, la cabeza hace movimientos antero-posteriores y de rotación y rompe la línea del puente. Es decir, aparecen hematomas subdurales. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un hematoma subdural, ¿cómo se les va a incrementar la posibilidad de sospecha de un trauma abusivo? En principio, ¿cómo creen que va a ser? Alto. ¿De acuerdo? Ahora bien, si encuentran que ese bebé tiene una fractura asociada, como esta, por ejemplo, la probabilidad diagnóstica en términos de la sospecha les baja, queda igual o sube. Levante la mano que les dicen que suba. Levante la mano los que dicen que baja. Levante la mano los que no saben. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de allí preprueba baja. Porque por definición esos hematomas subdurales producidos por sacudida, que es la forma más común, se producen sin impactos. Eso no significa que no haya impacto. ¿Sí está claro? Pero la mayoría de las veces es solamente el sacudido y los niños sangran intracranealmente sin tener fracturas. Y fíjense que solo estamos analizando unos datos muy puntuales. ¿Me están siguiendo? Yo sé que el profe aquí, en 5 minutos voy a terminar. Entonces, este bebé se cayó, el requirió hospital, pérdida de conocimiento de 5 minutos, presentó una supravisión craneal, musculocorrea, 4 episodios simétricos, ahora sonriendo, hiporreactivo, el foliograma sin nada especial, sin focalización, sin signo benigno, decíamos que tenía 10 meses, un lactante, y ustedes están viendo un hematoma acá, y ese hematoma, ustedes ven que hay una asimetría, sobre todo en el cuerno abajo del lado occipital, que indica algún grado de presión. Entonces se encontró una
colección extracción de